Hola, bienvenidos a esta cuarta parte en el que vamos a explorar cuáles son las técnicas o habilidades que necesitamos para poder sobresalir eh, cuando hablamos frente al público. Entonces, en esta cuarta parte vamos a hablar sobre la eficiencia mediante el cambio de tono. Por tono, como todo el mundo sabe, nos referimos a la posición relativa de una entonación vocal como alto, medio, bajo o cualquiera de sus variaciones. En el discurso público no lo aplicamos a un solo enunciado, como una exclamación o un monosílabo, sino a cualquier grupo de sílabas, palabras e incluso oraciones que se pueden decir en un solo tono. Es importante tener en cuenta esta distinción porque el hablante eficiente cambia el tono de las sílabas sucesivas y además les da un tono diferente a las distintas partes o grupos de palabras o frases sucesivas. Este es el tema que estaremos considerando en este capítulo. Cada cambio en el pensamiento exige un cambio en el tono de voz. Ya sea que el orador siga la regla de manera consciente, inconsciente o subconsciente, esta es la base lógica sobre la cual se hace toda la buena variación de la voz. Sin embargo, esta ley es más infringida que cualquiera otra por los oradores públicos. Un criminal puede ignorar una ley del Estado sin detección ni castigo, pero el orador que ignora esta regulación sufre su pena de inmediato mediante la pérdida de eficacia, mientras que sus indefensos oyentes deben soportar su monotonía. Aquí tenemos otra vez mm, el subrayado de que si no haces tu cambio de voz vas a caer en la monotonía. Y la monotonía significa aburrimiento, significa que las personas te dejan de poner atención y significa que no puedas hacer llegar tu mensaje. Porque la monotonía no es solo un pecado que sufre quien lo comete, como hemos demostrado, sino también lo padecen sus víctimas. Cambiar de tono es un obstáculo para casi todos los oradores principiantes y también para muchos con experiencia. Esto es cierto sobre todo cuando el orador ha memorizado cada palabra de su discurso. Si deseas oír cómo suena una sola tonalidad, toca la misma nota en el piano una y otra vez. Tú tienes en tu voz una gama que va del tono más alto al más bajo, con un gran número de tonos entre los extremos. Con todas estas notas disponibles, no hay excusa para ofender el oído y el gusto de tu audiencia mediante el uso continuo de una misma nota. Es cierto que la reiteración del mismo tono en la música, como en el punto de pedal en una composición de órgano, le da belleza a la pieza musical, pues la armonía que se teje sobre ese tono básico produce consistencia. De la misma manera, la entonación de la voz en un ritual puede, aunque raramente lo hace, poseer una belleza solemne, pero el orador público debe evitar la monotonía como si se tratara de una pestilencia. Aquí vemos un ejemplo que vimos en el episodio 2, que imagínate que tocas un piano y tratas de tocar una canción con la misma tecla del piano y golpeas muchas veces la misma tecla. Y también me gusta ese ejemplo que dice, la monotonía no es sola del orador, sino también es algo que sufriría tu público. El cambio continuo de tono es el método que más se manifiesta en la naturaleza. En nuestra búsqueda de los principios de eficiencia debemos volver continuamente a la naturaleza. Escucha a los pájaros cantar. ¿Cuáles de estas tribus emplumadas son más agradables en sus esfuerzos vocales? Aquellas cuyas voces, aunque dulces, tienen poco o nada de alcance, o aquellas que, como el canario, la alondra y el ruiseñor, poseen no solo un rango considerable de tonos, sino que expresan sus notas en variedad continua de combinaciones. Incluso un chirrido de dulce tono, cuando se repite sin cambio, puede llegar a enloquecer al forzado oyente. El niño rara vez habla en un tono monótono. Escucha las conversaciones espontáneas de los pequeñines en las calles o en casa y detallada
y detalla los continuos cambios de tono que ellos hacen. El discurso inconsciente de la mayoría de los adultos también está lleno de variaciones agradables. Imagínate que alguien hable lo siguiente y considera si el efecto no sería tal como se indica. Recuerda, no estamos discutiendo ahora la inflexión de palabras, sino el tono general en el que se dice la frase. Y vienen varios ejemplos en donde te sugieren que hables en tono alto y en tono medio y en tono bajo. Eh, entonces, pues esta sería una recomendación, ¿verdad? Tú toma tu discurso, toma tus párrafos, tus oraciones y este es un ejercicio de practicar, no nada más se trata de aprenderse de memoria lo que vas a decir, sino también se trata de utilizar diferentes tonos, también así como veíamos en el capítulo anterior, en el capítulo 3 en donde debes de practicar pronunciar o hacer un énfasis o contraste en diferentes palabras dentro del mismo discurso y hacer pruebas. Entonces, de eso se trata esta práctica, no nada más es de aprenderse las cosas de memoria, sino eh, probar de distintas maneras decir el mismo discurso, la misma frase, la misma presentación, utilizar distintos tonos de voz y también te ayuda a ir descubriendo cuál es el mejor tono de voz para la presentación o discurso que quieras decir. La necesidad de cambiar el tono es tan evidente que hay que practicar a cada instante. Sin embargo, se requiere de ejercicio paciente para liberarnos de su monotonía. En una conversación espontánea, primero piensas, primero piensas en una idea y luego encuentras las palabras para expresarla. En discursos memorizados, es probable que digas las palabras y luego pienses lo que significan. Muchos oradores parecen preocuparse muy poco sobre eso. Es de extrañar que al revertir el proceso se revierta también los resultados. Imita la naturaleza en tus métodos de expresión. Imita la naturaleza en métodos de expresión. Así también siento que hemos comentado anteriormente, no recuerdo en qué capítulo exactamente, pero existen diferentes tipos de aves. Eh, existen osos, pero hay osos de diferentes tipos y osos de diferentes tamaños. Entonces el rugido del león o el rugido de los osos obviamente va a variar este, en qué parte del mundo vivan. Las aves también, eh, las aves hay de distintos colores, de distintos plumajes, hay unas que vuelan más que otras. La mejor manera de hacerlo es, así como se menciona aquí, ¿verdad? Eh, toma discursos, toma párrafos. Si tú dices, bueno, es que en estos momentos yo no tengo nada que decir, no tengo ninguna presentación que tenga aproximación en los próximos días, pero me interesa el tema de mejorar la forma en la que hablo en público, pues bueno, pues toma discursos famosos, toma frases que te gusten, toma novelas y practica frente al espejo y haz ese experimento de pronunciar el mismo discurso, la misma presentación, la misma frase en distintos tonos. Primero dilo todo en un solo tono, luego empieza a combinar tonos bajos con tonos altos, o empieza, este, algunas personas llaman método de como de escalera. Primero practica así como si fueras subiendo una escalera y luego practica hablar como si estuvieras bajando la escalera. Y conforme más combinaciones vayas haciendo, eh, más va a ser la comodidad en la que te encuentres y, y lo más importante de todo, que yo siempre lo voy a tomar en cuenta y siempre lo voy a decir muchas veces, es que tu experiencia sea tanta que descubras tu verdadero estilo, porque no se trata de seguir al pie de la letra lo que te dicen en los libros, sino se trata de encontrar tu propio estilo utilizando las técnicas que te van explicando en los libros.
El cambio de tono produce énfasis. Esta es una declaración muy importante. La variedad de tono mantiene La variedad de tono mantiene el interés del oyente, pero una de las maneras más seguras de captarlo y mantenerlo para lograr hacer un énfasis inusual es cambiando el tono de tu voz de repente y en un grado marcado. Un gran contraste despierta siempre la atención. El blanco parece más blanco junto al negro. Un cañón ruge más alto en el silencio del Sahara que en el centro de Chicago, lleno de fieras. Son simples ilustraciones del poder del contraste. Al intentar estos contrastes de tono, es importante evitar extremos desagradables. La mayoría de los oradores emite su voz en un tono demasiado alto. Uno de los secretos de la elocuencia en la oratoria de Bryan es su voz baja y campaniforme. Shakespeare dijo que una voz suave, suave y baja era una cualidad excelente en la mujer. También lo es en el hombre, porque una voz no tiene que ser descarada para ser poderosa, ni debe serlo para ser agradable. Para terminar, enfaticemos de nuevo sobre la importancia de usar variedad en el tono. Tú cantas arriba y abajo de la escala, primero tocando una nota y luego otra arriba o debajo de ella. Haz lo mismo al hablar. El pensamiento y el gusto individual deben ser siempre tu guía en cuanto a dónde utilizar un tono bajo, uno moderado o uno alto. Menciona dos métodos de combatir la monotonía y ganar fuerza al hablar. ¿Por qué es necesario un cambio continuo del tono al hablar? Observa tus tonos habituales al hablar. ¿Son demasiado altos para ser agradables? Expresa algunos pensamientos y emociones usando tonos bajos y altos. ¿Qué se puede expresar en un tono alto o bajo? Emoción, victoria, derrota, dolor, amor, seriedad y miedo. ¿Cómo cambiarías naturalmente el tono al introducir una expresión explicativa o entre paréntesis como la siguiente? Comenzó, es decir, se preparó para comenzar. Di las siguientes líneas con variaciones tan marcadas en el tono como tu interpretación del sentido te dicte. Prueba cada línea de dos formas diferentes. ¿Cuál, en cada caso, es la efectiva y por qué? Este ejercicio, estas reflexiones del tono, es una comparación medio exagerada, medio ridícula tal vez. Me recuerda mucho a los payasos de las fiestas de cumpleaños, que siempre un concurso muy básico, un juego muy básico que hacían con... eh, yo siempre me acuerdo que no sé por qué siempre lo hacían con las mamás de las fiestas, de las piñatas. Hace mucho, eh, a los payasos todavía convivían también con los padres, querían hacer que los padres convivieran. Ahora ya no se esfuerzan tanto por hacer eso, pero había un concurso en donde pasaban a las mamás y les hacían decir el poema de el chorrito que se sea grande y que se sea pequeño. Y luego el concurso consistía en decir esa frase o ese poema, esa rima. eh, Uno tenían que hacerlo como llorando, otros tenían que hacerlo como emocionados, luego al final lo tenían que hacer enojados. Y ahí estaban, obviamente pues es una rima ridícula, ¿verdad? Una canción y se volvía algo muy gracioso. Pero volviendo a la parte del tono, así es como se debe de practicar el tono. Toma una frase, toma una rima, toma un pequeño párrafo, un pequeño discurso y ve combinando los distintos tonos que conoces, distintos tonos de voz, haciendo énfasis en distintas palabras, así como lo vimos en el capítulo anterior. Y de nuevo, para mí, lo importante de este tipo de prácticas frente al espejo, eh, obviamente vamos a decir si su autoconfianza de hablar en público está en cero, obviamente te va a ayudar, vamos a decir, del 0 al 3.
eh, llega hasta cierto límite, porque obviamente estás hablando tú solo frente al espejo, por así decirlo. eh, pero en cuanto a la expresión verbal, la forma de hablar, eh, eso sí te va a llevar de un 0 a un 10. ¿Por qué? Porque es como en el fútbol o en el deporte le llamarían los drills, ¿verdad? Donde ensayas una jugada muchas veces. De esa manera funciona ensayar distintos tonos y distintos énfasis en palabras, en frases, eh, y las combinaciones. Y otra vez, hacerlo tantas veces hasta que sientas la comodidad de poner en práctica ese tipo de técnicas, naturalmente. Que sea como cuando tomas el control del PlayStation y no necesitas voltear a ver ningún botón. O si eres una persona que maneja, pues bueno, que ya conoces dónde están todos los botones de la radio y los botones del volante y ya sabes a qué picarle sin necesidad de voltearlo a ver. Así funcionaría aprender al 100 este tipo de técnicas. El énfasis en las palabras que lo vimos en el capítulo anterior y los distintos tonos de voz.